Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a una edición más de Etius Analiza, donde junto con una invitada o un invitado especial conversaremos a fondo temas sobre comunicación y cultura. Las últimas semanas hemos pasado por incertidumbres y dramas en cuanto al panorama político después de las elecciones. Esperamos que con estas discusiones podamos brindarles una perspectiva algo diferente y visibilizar problemáticas que con todo lo que ha estado pasando se han dejado un poco olvidadas. Mi nombre es Sara y estoy aquí con mi compañera Fer de Lira. En esta ocasión nos acompaña Gabriela Rivero, licenciada en Diseño por la Universidad de ITESO y actual estudiante de la licenciatura en Psicología. También se desempeña como presidenta del colectivo de diversidad interseccional en ITESO. Gaby, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ti. También nos acompaña Arsene Avaroa Águila, es integrante de la comunidad Ballroom GDL y estudiante de la carrera de Comunicación y Artes Audiovisuales en ITESO. Se ha perfilado principalmente como fotógrafa, escritora y productora, además de dedicarse al estudio de la representación LGBTIQA+, en el entretenimiento y el detrás de cámaras. En 2022 fundó la casa productora con perspectiva de género Secuencias, con la cual produjo cortometrajes como Arsene y El Hijo del Diablo. Secuencias Producciones se conforma únicamente por identidades queer y a través de este proyecto se han gestionado las 2 ediciones de la Crystal Kiki Ball aquí en ITESO, además de proyecciones, talleres y capacitaciones de género alrededor de la comunidad Ballroom y las vivencias trans. Arsene, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, buen día. Bien. Qué bueno. En el Observatorio Etius hicimos durante primavera y verano 2024 un monitoreo a la cobertura de medios hacia las candidaturas de mujeres y personas pertenecientes a la disidencia sexogenérica en Jalisco y nos encontramos con que de los 22 medios analizados, ninguno publicó notas en las que se mencionara alguna candidatura de la comunidad a nivel local. ¿Por qué creen que exista una ausencia de la comunidad queer en los medios tradicionales, a pesar de que hayan personas en puestos de poder, como el alcalde abiertamente gay, Adolfo Sequeda, en la Netzahualcóyotl, la diputada trans Salma Luébano en las cámaras, o la magistrada Osiel Baena, quien fuera la primera persona no binaria mexicana en ocupar una magistratura judicial en México y América Latina, y quien lamentablemente fuera asesinada junto a su pareja el pasado 13 de noviembre del 2023? Pues creo que primero es como muy importante tener en cuenta que las acciones afirmativas y el hecho de que existan personas en el poder que sean o formen parte de la población LGBT no significa que necesariamente tomen acciones para que el resto de la población LGBT disfrute de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, mencionamos al alcalde de Netzahualcóyotl, en este caso, pues, bien logró tener la alcaldía, pues no necesariamente se hicieron acciones con respecto a apoyo a la población. Tenemos casos totalmente opuestos como el de Le Magistrade. Este tipo de... El poder entender esto nos hace ver también por qué a nivel local los medios tradicionales todavía son tan conservadores con esto, ¿no? Porque al final también es muy importante entender que estar en esa burbuja de poder no significa que tengan todavía la posibilidad de nombrarlo, ¿no? Porque muchas veces se tienen que despojar de esa identidad para poder pertenecer. Independientemente de que pertenezcan a la población LGBT, no significa que sea mi lucha, porque muchas veces así lo vemos, así lo observamos, porque sistemáticamente es como lo que comprendemos que es mejor, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir, entre comillas, en la sociedad. Y creo que, obviamente, en medios tan locales como podría ser, bueno, estamos hablando en este caso de, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo en estados más chicos, ¿no? En donde todavía este tipo de conservaduría sigue existiendo de parte de la familia, de los medios, y todavía que ese tipo de medios son tan escasos que tienen todavía un impacto muy importante en cómo vemos y cómo juzgamos a los que nos rodean. Muchas gracias. Sí, creo yo que también como que cuando, o sea, mencionaste nada más a 3, ¿no? Personas. Sí. De muchísimas. O sea, es más como el momento que se sale de la Matrix y por alguna extraña razón de que todo coincidió para que esa persona pudiera estar en un puesto de poder. Y pues incluso una de esas 3 pues ya no está con nosotros, ¿no? O sea, es muy raro que suceda y siento yo que
pues, ajá, o sea, tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? De que de verdad no hay ni siquiera opciones. Y no es que la gente LGBT no esté involucrada en la política, porque eso es completamente falso. Sí. Pero simplemente no existe, ¿no? O sea, o incluso cosas como la cuestión de las terapias de conversión, ¿no? Que se prohibieron de que, al fin, pero todavía el PAN, de que, aunque sabían que iban a perder, de que votaron de que a favor de que se mantuvieran, e incluso sacaron un comunicado, ¿no? Como defendiendo su postura. Entonces, es como muy contradictorio también pensar que el PAN tendría de que, pues, ¿cómo se dice? Candidaturas de la comunidad LGBTQIA+, que estén como promoviendo ese tipo de legislaturas, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Salieron también de repente reportes curiosones, o sea, hay una página de Instagram, un par de activistas que se llaman Abrazo Grupal, y estaban hablando de cómo muy sospechosamente de que, o sea, de repente habían como señas de que incluso podía ser que para cumplir como con esa cuota arcoiris, de que estaban nombrando a personas que no eran de la comunidad LGBT como candidaturas LGBT, ¿no? Entonces, es muy complejo y siento yo que también es muy evidente que, o sea, yo no conozco a ni una sola persona que votó diciendo de que, ay, sí, esta persona va a cuidar a la comunidad LGBTQIA+. O sea, fue como, no, o sea, ¿cuál es la menos peor? Porque de verdad nadie nos está ni siquiera tomando en cuenta, ¿no? Y eso está muy fuerte. Porque sí querían los votos y por eso se postularon muy de que, ay, sí, somos de calidad, sí, sí. Pero una vez que ya tienen la candidatura, pues nada les obliga ni les motiva o a de verdad como importarse por la comunidad LGBTQIA+. Perfecto. Y retomando lo que decías, Gaby, para las elecciones de 2021, justo, el INE aprobó 2 acuerdos de acción afirmativa donde se requería la incorporación de personas de la comunidad LGBT en las boletas. ¿Consideran que estos mecanismos son suficientes para, uno, poner en el centro de la mesa las preocupaciones y necesidades de la comunidad? Y dos, crear espacios y figuras de representación para todas aquellas personas que son discriminadas por su orientación sexual o identidad de género. ¿Sirven realmente estos mecanismos? Primero yo creo que tendríamos también que empezar a desmenuzar la idea de lo que es la población y los problemas de la población LGBT+, ¿no? Solemos pensar en la población LGBT y automáticamente vienen a nuestra cabeza hombres blancos gays. Sí. Entender la interseccionalidad de este tipo de movimientos nos ayuda a entender que estas acciones afirmativas son la superficie de lo que tendríamos que hacer para lograr una verdadera representación de toda la diversidad de la población LGBT. No les estoy diciendo pongan cada una de ellas, pero comprender que existe una diversidad y que dentro de esa misma población cada intersección es distinta. No es lo mismo ser un hombre blanco gay que una chica afrodescendiente mexicana lesbiana o una persona trans o una persona no binaria. Cada una lleva consigo un montón de problemáticas sociales, un montón de estigma, muchísimo odio. Y por lo tanto, ese tipo de acciones afirmativas es el primer paso, es el nacimiento de algo que deberíamos de seguir construyendo para que estas acciones afirmativas no se queden en población LGBT. Porque qué fácil es decir población LGBT. Nombrarnos es muy complicado. Para mucha gente sigue siendo verdaderamente un problema, no solo el nombrarnos, sino también el reconocernos. Y generalizarnos es una gran respuesta a. Okay. Porque entonces seguimos teniendo este tipo de conversaciones, ¿no? Sí, en donde todavía es suficiente y la verdad no lo es. ¿Tú qué opinas, Arce? Pues sí, o sea, nunca está de más, pero es similar a lo que pasó con la cantidad de candidatas mujeres este año, por ejemplo, que también vino de acciones afirmativas, ¿no? Como para asegurar que hubieran de que mujeres en las candidaturas. Uh-huh. Pero eso no significa, justo como decía Gaby, que vayan a luchar como por los derechos o demás, ¿no? O sea... Perdón, y justo siguen habiendo estos problemas, ¿no? Lo que pasó con Kumamoto, que para poder ponerse él en el centro tuvieron que deshacer diferentes coaliciones en el resto del país con tal de no poner una mujer y que sea fuerzas Kumamoto, ¿no? Entonces estos sistemas tampoco sirven. Uh-huh, justo. Entonces siento yo que, o sea, todo tipo de... O sea, las cuotas muchas veces sí funcionan como para abrirle la puerta a lo mejor a alguien que se escabulla a través de esa puerta y que de verdad sí haga algo al respecto, pero definitivamente no es suficiente y pues estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, o sea, no...
dentro de lo LGBTQIA+, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas interseccionalidades y de verdad no basta nada más porque justamente normalmente las personas ven nada más a los hombres gays, ¿no? Que está bien, o sea, qué bueno que tengan representación y sí es importante, pero faltan un buen de otras cosas, pues, que no se están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, justo. Okay. Muy bien. Justamente volviendo a lo que comentaste, Arsene, a pesar de estos esfuerzos de inclusión, tenemos casos como el de las 8 mujeres trans que ganaron las alcaldías de Michoacán. ¿Qué creen que sea necesario para hacer que dejen de pasar estas cosas? O sea, ¿será posible que personas cisgénero que nada tengan que ver con la comunidad dejen de ocupar espacios que no les pertenecen? Pues no creo. O sea, es que cuando alguien tiene un privilegio, la verdad es muy difícil que lo suelte. O sea, la gente no quiere perder el poder, ¿no? Ni el control. Claro. Y la gente también tiene mucho miedo a que algo desconocido, de que venga y también tenga como ese tipo de como influencia o poder. Entonces, no sé. ¿Tú qué opinas? Creo que desde la narrativa en cómo lo manejamos nos ayuda a entender la estructura política en la que nos manejamos en México, ¿no? Al decir, el INE establece a quienes se colocan, ¿no? Pero quienes se colocan son decididos por un partido político, por influencias, por privilegios, por muchísimos económicos, sociales, empresariales, ambientales incluso. Y la democratización de la política para tener entonces candidatas, candidatos, candidates que verdaderamente nos representen desaparece. Porque en este ejercicio de poder genuinamente es más fácil colocar a alguien que, como dice Arsene, se encuentra en una población privilegiada y decir, ok, esto es lo que queremos para este lugar, ¿no? Seguimos hablando de una manipulación completamente de quiénes están en el poder, por qué están en el poder, quiénes o cómo llegaron ahí y con qué intereses persiguen. Y muchas veces esos intereses siguen, pues, políticas que no convienen a la ampliación de derechos fundamentales, porque ni siquiera voy a decir que son privilegios o cosas extras, ¿sabes? Sí. Y justo yo tengo mucho problema con este concepto de la inclusión porque creo que es una cortina de humo como para no realmente lidiar con los problemas a la raíz, ¿no? O sea, si tú tienes una persona trans en la política, se vuelve como tu chivo expiatorio, le dicen, creo. Decir, no, sí, miren, estamos teniendo de qué cosas diversas, ¿no? Una pantalla. Ajá, y pues es como también lo que pasó con Wendy Guevara en el entretenimiento, ¿no? O sea, todo el mundo de que no, ya, de que México no es transfóbico, ¿no? De que Wendy Guevara ganó de que un reality show, ¿sabes? Y es como, no, o sea, pues sí, qué bueno que pasó. Pero eso no está cambiando la vida de la gran mayoría de las personas trans, ¿no? Y el problema es que el sistema no está diseñado para ese nivel de disidencia, ¿no? O sea, todavía con las parejas gays, de que se puede hacer cosas como el matrimonio igualitario, ¿no? Que es como, también se pueden casar, también pueden adoptar. Entonces, también pueden tener una vida normal y como acoplarse a lo que ya existe en la sociedad, ¿no? Pero justo el problema es que el sistema no nos toma en cuenta, ¿no? O sea, de que en ningún momento, por ejemplo, las candidaturas hablaban con lenguaje inclusivo, ¿no? De que siempre era de que como que van aprendiendo como 10 años atrás, ¿no? Y entonces ahora en lugar de decir de que todos, dicen todos y todas, ¿no? Y así es como, ok, bueno, va, pero ¿Qué más? ¿qué más? Ajá. Y incluso como en la forma de nombrar, o sea, es muy común que en las encuestas, ¿no? De que veas de que, ¿cuál es tu sexo? Hombre. Y es como, no. Ya empezamos mal, ¿no? O sea, de que... O nada más otro, ¿no? Ajá, también. Y, o sea, como cosas bien básicas que ves a gente hablando de estos temas sin siquiera distinguir lo que es el género y el sexo está muy fuerte, ¿no? Porque justo se nota que es más como intentar ser políticamente correctes y no ofender a personas que de verdad tomarles en cuenta. Entonces esta cuestión de inclusión a mí se me hace justo como siempre como una cortina de humo en el sentido de que, o sea, sigues poniendo como un pedestal de la gente que ya es normal y que es aceptada y la hegemonía que entonces va a aceptar a las personas que no están ahí adentro porque no está mal que no las acepten, ¿no? Pero en realidad no tendría por qué haber ese como pedestal, ¿no? O sea, y el problema, o sea, siento que luego también cuando se habla de cuestiones de inclusión, mucha gente dice que no, pues es que todos deberíamos de ser iguales, todos somos humanos, entonces de que ni siquiera deberíamos de nombrarnos con tantas etiquetas porque, pues justo, ¿no? O sea, de que eso solo divide más. Y es como, son como cosas bien sutiles que te das cuenta de cuando alguien lo está hablando desde afuera, porque en ese sentido también es de que, o sea, si fuera nada más una cuestión de tú no me estás respetando y ni te topo, pues X, ¿no? O sea, yo voy a seguir con mi vida y tú con la tuya y no nos vamos a ver y no va a pasar nada, ¿no? O sea,
pero yo tengo que hacer mi lucha política y yo tengo que pelearme y yo tengo que como justificarme ante ti porque literalmente sí hay un poder, ¿no? O sea, hay asesinatos, hay faltas de trabajos, hay un buen de cosas que de verdad, o sea, es un desbalance de poder. Entonces no se vuelve una cosa nada más como de déjame te digo por qué soy LGBT y está bien. Es como, o sea, tengo que estarme peleando con ti, persona que no quiere aprender, porque literalmente podrías de que violentarme o tienes un poder físico o tangible sobre mí, ¿no? Entonces siento que todos esos como conceptos justo funcionan como cortina de humo, como para decir, aquí está, diversidad. Miren, ¿no que no? Miren, ¿no que no? Y en realidad es nada más como para poder seguir con el sistema justo como existe, no modificar nada y decir que ya es una cuestión inclusiva. Y mucha gente sí se la cree. Sí. Mucha gente sí se la cree y dice, ya estamos bien. Entonces, ajá. Sí. Haciendo un ejercicio de imaginación, si pudiéramos tener esta capacidad de hacer esta primera acción para poder generar un cambio, ¿qué acción tomarían cada una de ustedes? Ay, qué difícil, una pregunta muy complicada. Sí. ¿Cuál sería este primer paso? Creo que primero es importante entender que no es un solo primer paso, porque es como muy complicado verlo así. Sería extremadamente complicado decirte, pero te puedo decir varios ejes que serían principales. Adelante. Primero, la educación. La educación no solo es el informar. Desgraciadamente es muy fácil decir estoy educando y es mostrar la información. Es una parte de todo el proceso. Pero hacer, concientizar, aterrizar esa información es parte del otro proceso que nos corresponde a nosotros como personas consumidoras de contenido. ¿Sabes? Comprender que educarnos es parte de nuestra labor como ciudadanos en un mundo diverso, y no hablando de la lucha LGBT solamente. Es parte esencial de entonces poder comprender que nuestra responsabilidad ciudadana es que todos estén representados. La educación, la socialización de esa información y sobre todo creo que también esta parte de poder reapropiarse de el poder que tienen con su consumo. Creo que es importante que al final de cuentas le damos el poder a quien decidimos consumir. Es una realidad. Sí. Nuestro sistema está hecho de tal manera. Pero creo que es importante entonces también que en estos espacios podamos, ya que tengamos ese panorama de ya sabemos cómo, ya estamos educados, ¿no? Ya lo socializamos, que es importante, ¿no? Porque también sabemos que existen estas acciones afirmativas, pero eso no refleja necesariamente la sociedad. Sí. Y por otro lado, también comenzar a... creo que mencionaba hace algo hace ratito que era como súper importante, que era esta parte de la división, ¿no? Creo que la división, la polarización de cada vez más fuerte dentro de la población es algo que nos ha llevado todavía a dejar de cuestionarnos el por qué no lo estamos haciendo, que creo que es importante. Okay. No hablo de que la polarización sea consecuente a, pero es una consecuencia que sí nos ha dejado. Ya no nos preguntamos la opinión del otro. Verdaderamente replantear, escuchar qué opina el otro y a partir de ahí, como dije, volver a hacer este proceso de internalizo la información, ¿no? Y entiendo el por qué luchan, entiendo el por qué lo hacen, entiendo el por qué, porque es muy difícil. Es muy difícil educar. Y con acciones afirmativas no es suficiente. Sí. Lo vemos, lo vivimos, lo sabemos. Y con casos como el de Wendy, mi chiquita, pues le está yendo súper bien. Y le está yendo increíble, pero porque consumen solo ese contenido. Se vuelve el token oficial, como dice, es este amuleto del cual es la representatividad total. Pero también le echamos en cara que cómo no nos representa a las chicas trans. Pues ella no es activista y ella lo ha dicho. ¿Por qué le tenemos que exigir a una sola persona la labor de la diversidad? Sí. Nosotras no somos, tal vez yo sea activista, pero yo sé que en cuestión ambiental no tengo absolutamente nada que ver. Pero si me tokenizan como en esa situación, me van a responsabilizar. Como consumidores de contenido solemos hacer eso. Responsabilizamos a quien comunica.
Y eso se vuelve, lo puedes trasladar a responsabilizamos a quien comunica, medios de comunicación, gobierno, educación, SEP, etcétera. Y creo que es el primer paso, ahora sí te podría decir el primer paso. Verdaderamente preguntarnos qué no estamos haciendo también nosotros. Ok. Arsene, ¿tú qué opinas? Siento yo que con esta parte de la educación que dice Gaby también, o sea, tenemos como un trip muy extraño de que la gente piensa que todo está separado, ¿no? O sea, está el ambiente por allá, está lo LGBT por acá, están los derechos de las mujeres por acá. O sea, cuando en realidad todo se cruza. O sea, no puedes separar ninguno del otro, ¿no? O sea, lo trans, por ejemplo, cuestiona todo. O sea, sistemas sociales, la cuestión binaria, o sea, y de verdad como que todo, como estamos educados a pensar, es que todas son como cosas aparte. Entonces, si separas todos los problemas, se vuelve súper abrumante, porque ¿cómo vas a resolver de que la falta de comida, la falta de agua, la crisis ambiental, de que los derechos LGBT, o sea, ¿cómo vas a resolver todo eso, no? Pero te lo ponen así, como mira, son todos estos los problemas, ¿no? Y siento yo que justo la parte de la interseccionalidad habla mucho de cómo te cruzan diferentes problemáticas sociales al mismo tiempo y no se pueden separar. O sea, el machismo no existe, o no se sustenta sin el capitalismo, ¿no? Igual sin el racismo, igual, o sea, todos los problemas están como conectados, pues. Y entonces siento que mucho de la educación que falta también es eso, pues, porque lo LGBTQIA+ se suele ver como algo adicional, como los puntos extra, ¿no? De que en tu examen, así de que ya sabes todo y hay puntos extra de que sí sabes de que sobre la comunidad LGBTQIA+. Sí, justo. Y entonces cuando llegan cosas como las elecciones de este año, o sea, justo la polarización de que todo el mundo estaba como si se fuera a acabar el mundo y era de que no, ya es que votes por quien votes, de que ya nos vamos a morir, de que nos vamos a ver comunistas y que no sé qué, así todo el mundo gritando esas cosas. Y entonces dices, oye, ¿y el LGBT? Y te dicen, no, es que eso segundo plano, ¿no? Ahorita no, ¿no? Ahorita no, porque hay cosas más importantes, hay problemas más importantes, ¿no? Cuando en realidad, o sea, no manches de que la comunidad LGBTQIA+ ha hecho muchísimo por sanar, por ejemplo, las heridas de la masculinidad tóxica, ¿no? O sea, como de este tipo de cuestiones que literalmente tienen que ver con la guerra, tienen que ver con el pensamiento racional, ¿no? O sea, el capitalismo, el pensamiento masculino así hegemónico, las guerras, los genocidios que están existiendo ahorita, o sea, de verdad son como inconcebibles a menos que lo pienses de una manera racional. O sea, a menos que de verdad digas, yo puedo matar a millones de personas porque necesito gasolina, ¿no? Y es racional porque mi ciudad no va a funcionar si no tengo gasolina, ¿no? Y entonces ese pensamiento racional se cuestiona desde lo LGBT, ¿no? Entonces, si empiezas como verlo como un panorama más amplio y también como darle voz a distintas personas que tengan diferentes de esas luchas, o sea, yo sí creo muy fielmente, no tanto en eso como de cada quien ponga su granito de arena y así va a cambiar, sino desde donde tú estás parade y las vivencias que te cruzan y las problemáticas que te cruzan, tú llevas esa lucha. Y entonces cuando veo a alguien al lado de mí que trae una lucha que a lo mejor no es la mía, pero de que estamos luchando al mismo tiempo, nos podemos echar la mano. Pero se vuelve muchísimo más fácil si yo sé muy bien cuál es mi lucha y tú sabes muy bien cuál es tu lucha, porque entonces no se vuelve como un revoltijo extraño que no, o sea, es como una bestia gigante que nunca vas a poder como domar, ¿no? Y te sacan tanto de contexto de quién eres, que a veces ni siquiera sabes como cuál es tu problemática o cuáles son las cosas de las que tú puedes como estar luchando, porque siempre estás viendo allá afuera, ¿no? Estás viendo los problemas ajenos a ti, que son como bestias y monstruos que de verdad no puedes como lidiar con ellos, ¿no? Entonces creo yo que parte de la educación sería como eso, ¿no? Porque también la gente, si se da cuenta de como de eso, siento que nos ayuda a movilizarnos muchísimo más, pues, a que si nada más es como hay como 85 problemas que estoy viendo y no sé qué hacer. Y nadie me representa y entonces voy a votar por la persona menos mal y ya, hice mi trabajo de política una vez al año. Digo, ¿una vez cada qué? ¿8 años? ¿Cuántos son? ¿6 años? Seis Y ya, años. ¿sabes? De que ya voy a seguir con mi vida diaria. Y es de que no, o sea, Falta, sí. Continúa. particularmente lo de la comunidad LGBTQIA+, o sea, las luchas han sido siempre luchas, ¿no? O sea, de que gran mayoría de los derechos que tenemos son por de que movimientos muy fuertes que normalmente estaban liderados por mujeres trans negras, que eran de que las de hasta abajo de la pirámide social, ¿no? O sea, las más maltratadas incluso por la misma comunidad LGBTQIA+, ¿no? Entonces siento que
claro que es importante. Y sí tenemos que tener el ojo siempre en la cuestión de la política y de los representantes que van a estar allá, pero también tener el ojo acá abajo y notar como un poco en la realidad quién de verdad está haciendo cosas como para cambiar las cosas, ¿no? Entonces tener como un balance entre ambas cosas para que, porque pues no lo puedes separar el uno del otro, Sí, ¿no? O sea, se supone que es eso, o sea, se supone que son representantes de lo que está sucediendo en la vida diaria, pero está tan descontextualizado que tú piensas que vas a mandar a alguien y va a resolver todos los problemas allá arriba, ¿no? Y pues no, porque aparte el sistema no quiere repararse, o sea, el sistema no quiere cambiar, porque eso no les conviene. Entonces... Es complicado. Sí, sobre todo creo que también la falta de empatía que lleva a esta lucha, ¿no? Como decía Arsene perfectamente, o sea, ejemplificando, podemos hablar de atacar un elemento muy problemático en México, que es la pobreza, ¿no? Pero automáticamente, como dice Arsene, descontextualizamos todas las otras luchas, ¿no? O sea, porque al parecer todos los pobres no viven otras luchas más que la pobreza, que no es una realidad. Tener proyectos que contemplen la interseccionalidad dentro de lo que actúan nos ayuda a comprender que dentro de esas luchas hay más luchas y hay millones de luchas y no estamos diciendo vamos a llegar a un punto en donde las vamos a atacar todas, porque es un proceso. Sí. Es un proceso el que tenemos que tener para ir eliminándolas por bloques. Pero si seguimos en el bloque .05, se vuelve muy complicado porque nos cegamos completamente a ver con empatía a la otra persona. La otra persona se vuelve un otro, un aquello, que es lejano a mí, que como yo no vivo, no tengo por qué preocuparme, no me lo cuestiono. Vivimos tan cómodos dentro de lo que hacemos que genuinamente no nos ponemos a preguntar cuando caminamos por la calle. ¿Una persona con alguna dificultad motriz podría transitar por este espacio? Hombres que van caminando por la calle en la noche, ¿alguna vez se habían preguntado por qué mis amigas se tienen que cruzar la calle cuando alguien va detrás de ellas? Y no pensemos ahora a una persona trans. ¿Alguna vez había pensado lo difícil que es llevar una vida sabiendo que tu expectativa de ella es de 35 años? Ese nivel de empatía es el que necesitamos porque es el que estamos viviendo. Y despojarnos de pues sí, me gusta decirle humanidad, porque considero que tenemos esa capacidad de entendernos. Sea o no nuestra lucha, como decía Arsene, tenemos una emoción, un sentimiento que nos brinda la capacidad de poder entender al otro a como podemos entendernos a nosotros. Hacer un camino propio, reconocernos dentro de lo que nos rodea, nos ayuda entonces a entender dónde está el otro. A dónde podemos llevar al otro con lo que tenemos nosotros, porque es una realidad. Todos tenemos privilegios. De nuestra tabla interseccional, en algún lado existe un privilegio, una opresión. Y estoy segura que el círculo que está cuestionando muchísimo esta parte del entendimiento de las poblaciones LGBT, son personas que se viven muchas veces sin cuestionarse muchísimo. Sí. Muchísimas cosas. Besar a alguien en público, salir con alguien al cine. La cuestión de siquiera estar dispuesta a tolerar un día más de vida. Se vuelve tan complicado y tenemos que estar hablando de vida o muerte para generar esa pequeña empatía en los votantes. Y no se habla de ello. Se habla de acciones afirmativas, se habla de lo bueno. Porque entonces lograr visibilizar la violencia, el nivel de violencia que se vive como no solo población LGBT, es muy duro, muy cruel. Nos ayuda a entender que nosotros estamos aportando activamente a que eso continúe. Y eso no le gusta a nadie. Es muy difícil de aceptarlo. Pero parte de aceptarlo es entonces saber que puedes empezar a cambiarlo. Sí, empezar a ver al otro, ¿no? Justo. O sea, voltear. ¿Qué hay más allá? Por decir, si mi jardín está verde, no me importa que el árbol de lado se esté secando. Se nos olvida que somos parte del mismo mundo. Somos una comunidad. Se supone que somos una especie que, existen distintas cuestiones de análisis de psicología, yo porque aquí la psicóloga, claro, que nos demuestra que somos seres sociales, necesitamos de la comunidad, necesitamos de esta unión social. Somos muy selectivos a veces y ese se vuelve un problema que es algo que vimos súper reflejado en estas elecciones, ¿no? Las cámaras de eco. Sí.
¿cómo? Yo no escuché que nadie fuera a votar por esta persona de mi círculo. Pues claro, eso es una señal clara de que entonces tu círculo no es tan diverso como piensas. Justo. Eso es empezar a cuestionarnos, eso es empezar a hacer nuestro trabajo como personas para entonces empezar a construir en comunidad, como dice. No es el árbol del otro, es el árbol que le va a dar sombra cuando yo vaya caminando de ese lado de la calle. Es el árbol que va a estar limpiando el aire que seguramente mi vecina, que tiene 60 años y que no puede salir a regar el árbol, necesita respirar. Como último punto, nos gustaría que nos dieran algunas recomendaciones de perfiles en redes, películas o podcasts que nos ayuden a justo salirnos de estas cámaras de eco, a informarnos de una manera mucho más crítica sobre la importancia de visibilizar todas estas disidencias sexogenéricas y justo también que puedan ayudarnos a nosotras y a nuestra audiencia como a seguir cultivando esta curiosidad para saber qué cosas hay más allá de lo que solemos consumir. Una pregunta muy difícil también. Es que creo que también solemos hacer eso, generalizar con respecto a los medios LGBT. Los medios LGBT son tan diversos que te podría hablar de noticias, de sexología, de cuestiones de género, de cuestiones de sexualidad, de cuestiones románticas, de cuestiones de poliamor, ¿no? O sea, salir de esta burbuja es muy difícil, es muy, muy complicado. ¿Y cómo creo que podrían empezar? Pues contenido muy friendly, muy amigable para el usuario es el Closet LGBT. Considero que es un gran medio como de donde comparten noticias generales de qué es lo que está pasando, ¿En ¿no? Instagram? En Instagram, Okay. sí. Es importante siempre saber qué está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Ujú. Como dije, es parte elemental de mantener una comunidad. Como dije, también es considero también importante apoyar lo que ya existe. Okay. También recomiendo mucho a Diversidad Jalisco, que es este pequeño espacio que se nos dio así de que muy de a fuerza, pero lo tenemos dentro del Estado, no por apoyar a ningún partido político, simplemente reconociendo que existe ese espacio y por lo tanto también es nuestro deber como personas LGBT, exigir que ese espacio sea utilizado de manera adecuada. Okay. ¿Qué más? Abrazo grupal, también lo había mencionado Arsene, considero que es una muy buena información, básica, si quieres empezar como con la introducción de esta parte del contenido LGBT. Y me gustaría también recomendar a Oye es Experto como un inicio para cuestionarnos estas partes de cómo vivimos nuestra sexualidad, que creo que es muy importante. Entender que nosotros también podemos vivir esa liberación, que es parte importante de entender las otras luchas, es elemental para saber que nosotros también podemos experimentar, seamos o como nos identifiquemos. Sí, pues yo, además de esos, también hay ya más como para, que creo que nos habla mucho de eso. Hay un grupo de padres de familia que tienen hijas de la comunidad LGBTQIA+, que se llama Found. El grupo se basa en Casa Loyola, aquí en Guadalajara, y lo checan a través de la religión, pero justo por eso lo hace como mucho más fácil, ¿no? Como para los padres entender, que siento que muchas veces es muy importante también que tengan como esta información, y que a veces tú como persona LGBTQIA+, que lo está viviendo, como que es más difícil como a tus papás como explicarle de que, oye, no, de que por favor, de que esto soy yo, y tener que darle como la tesis. Que haya como un grupo que se está enfocando como en ir a su ritmo y como checar eso, está chido. Y se llama Grupo Found en Instagram, es Grupo FAUND, que es Familias Unidas en la Diversidad. Okay, super. Pues yo he visto que el CODI está subiendo bastantes cosas informativas últimamente. Hay un montón de páginas como Transcontingenta y así en Instagram. O sea, en Instagram hay mucho. Y yo también recomendaría seguir a las casas de ballroom de Guadalajara, porque luego muchas veces, o sea, mucho tiene que ver con los balls, con los eventos que se hacen, ¿no? Con las prácticas. ¿Puedes pero explicar rápidamente qué es el ballroom? Sí. Para la gente que ¿Cuánto tiempo tengo? El ballroom es una comunidad a la que yo pertenezco aquí en Guadalajara, que tiene sus orígenes en Harlem, Nueva York. La historia es súper resumida, que no es la historia completa, porque en realidad empezó como desde 1800, pero como por ahí de 1960, 70, pues allá mucha gente
de alrededor de Estados Unidos, pues se iba a vivir a Nueva York, ¿no? Como en esta idea de, ay, sí voy a buscar mis sueños. O, ay, me corrieron de mi casa por ser LGBT y entonces pues me voy a ir allá porque allá a lo mejor sí encuentro como alguna oportunidad. ¿De qué año dijiste que es? O sea, origina en finales de 1800. Imagínate, todavía eso pasa hoy en día. Sí. Claro, sí, De que justo. te corren de tu casa. O sea, pero allá era como muchísimo más descarado el Sí. odio a la comunidad LGBT. Sí, O sea, claro. siento que ahora sigue existiendo y antes era como hasta justificado, no sé cómo Sí, llamarlo. antes tenía validez. Ajá. Sí. Y entonces pues había un buen de gente que no tenía dónde ir, que no tenía casa, que vivía en la calle, no tenía cómo conseguir dinero, ¿no? Estaba la crisis del SIDA muy fuerte, o sea, había un buen de problemáticas y también había gente en el trabajo sexual que pues peligraba todos los días porque la gente que les contrataba pues era súper violenta, ¿no? Entonces, había mucho peligro por todos lados. Y varias chicas trans, en especial eran chicas trans negras y latinas, iban adoptando a estas personas que no tenían a dónde ir y les decían, vente acá, a mi casa, tengo un departamento, tengo un espacio abandonado, no sé, ahí vamos a vivir y vemos cómo lo hacemos en grupo para conseguir agua, comida, lugar donde dormir. Y pues iban a competir a los balls, ¿no? Que al inicio eran competencias de belleza nada más, pero luego se desarrolló el tipo de baile que se llama Vogue, que si ubican la canción de Madonna va por ahí, pero eso fue apropiación cultural. Y justo pues fue una comunidad muy vulnerada, o sea, llegó a los medios, llegó a todo el mundo, se volvió súper popular y luego la gente decidió olvidar su existencia. Okay. La crisis del SIDA creció exponencialmente, nadie les quería atender, era negligencia de la política, ni siquiera querían reconocer que existía el problema y que no era un problema nada más de la comunidad LGBTQIA+, porque literalmente decían, pues es que es el castigo de Dios, ¿no? De que ya les toca morirse. Entonces fue una época muy, muy, muy turbulenta, pero esa comunidad sobrevivió. Hubieron figuras que llegaron a todo el mundo. Y entonces aquí en México lleva creo que ya 10 años, 11 años. Y en Guadalajara va a cumplir 8 años. Okay. Y pues o sea, es como una red de apoyo. Todo el rollo de Ballroom como originó era, pues aquí adentro tenemos casas, tenemos nombres. Yo, por ejemplo, soy parte de una casa que se llama la Kiki House of Prisma. Entonces es como mi apellido, ¿no? O sea, tú tienes como un apellido en un mundo donde no ibas a tener un nombre, nadie te iba a querer, nadie te iba a dar ese valor. Sí. Ahí tienes como un valor, ¿no? Y entonces tú vas a competir de que para que tu nombre se vuelva legendario, ¿no? O sea, así es como originaba, pues. Entonces, adentro, pues, todo el mundo se pelea, ¿no? Y de que si tú eres de otra casa, es de que no, pues, te voy a ganar. Y así. Estoy hablando mucho del contexto original, Nueva York, Harlem, ¿no? Específico, porque es muy complejo todo. Y, o sea, no me da el tiempo ahorita para también hablar de específicamente tanto de Guadalajara. Es más como una introducción. Pero se supone que afuera, sin importar los problemas que tuvieras adentro, te cuidabas, ¿no? O sea, Gaby y yo podíamos ser de distintas casas y odiarnos, pero afuera nos vamos a cuidar porque sabemos que todo el mundo nos quiere matar, ¿no? Sí. O sea, literal, todo el mundo nos quiere matar. Entonces no me voy a poner a pelearme con Gaby de que me bajó el novio, de que enfrente de la policía o yo qué sé, ¿sabes? O sea, afuera nos cuidamos. Entonces se volvió como en esa red de apoyo para... origina de personas trans, pero caben todas las identidades LGBTQIA+, incluso ya hay de que madres, mujeres cisgénero, o sea, en general son como disidencias que mueven el espacio. Y pues aquí en Guadalajara es una escena muy, muy, muy activa. Hay casas como la Kiki House of Prisma, la Kiki House of Medusa, la Kiki House of Pesadas, la Kiki House of Bratsia, la Kiki House of Discordia, la Kiki House of Minerva. Creo que no se me olvidó ninguna. Ay, no, qué feo si se me olvidó una, voy a llorar. Son como 7 u 8, creo. Okay. Pero si siguen esas páginas, o sea, si todas tienen el nombre como se los dije ahorita, pues suelen ser personas activistas, ¿no? O sea, tanto dentro de Ballroom como afuera de Ballroom, como dentro de la escena de la comunidad LGBTQIA+, o sea, cada quien tiene luchas distintas y entonces también creo que es una buena forma de informarte de las problemáticas a nivel local de Guadalajara y lo que se está haciendo y de espacios seguros para la comunidad LGBTQIA+ también, más allá de nada más como instituciones, porque pues son personas reales, tangibles, que están haciendo muchas cosas, ¿no? Por la comunidad LGBTQIA+ aquí en Guadalajara y por la población trans específicamente. Entonces, yo recomendaría seguir esas páginas como para estar al tanto, conocer lo que es la comunidad Ballroom, que también es un espacio muy importante y muy histórico. Y pues, Y también si no tienen esos espacios de dónde encontrar la información y quieren tenerlos, háganlos. Okay. Sí, justo. Creo que es súper importante seguir informando. A nivel local hay tantas cosas que no se conocen. Que es súper importante informar. Desgraciadamente, nuestro trabajo como activistas se vuelve una necesidad porque pues tenemos que sobrevivir.
pero sí considero que es muy importante el seguir construyendo un mundo lleno de información de qué está sucediendo. Y si no lo vemos, lo podemos hacer. Y eso es comprender que tenemos poder de agencia, de cambiar las cosas poquito a poquito, sí, pero es algo muy importante. Y por mi cuenta también está la página de secuencias.producciones, donde ahí pueden encontrar mucha información sobre Ballroom y, o sea, tenemos recursos limitados, pero es un proyecto muy ambicioso, entonces hay también mucho en cuestión de audiovisuales, ¿no? Hay representación LGBTQIA más en el cine. Les van a decir que no, y yo también siempre digo que no hay porque estoy hablando de los medios masivos, de lo mainstream. Pero a nivel local hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acaba de pasar el Festival de Cine Internacional de Guadalajara y siempre tiene la edición del Premio Maguey, por ejemplo, y hay mucho, y hay muchas cosas independientes locales que se hacen. Que están muy padres. Que están muy padres y que siento que justo a veces nos enfocamos tanto en ver la realidad de Estados Unidos y de otros países y ver sus problemáticas y ver de que todo lo que existe allá, como para no ver lo que tenemos aquí mismo y lo que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, si te das 2 pasos para atrás y te das el tiempo como de conocer lo que está pasando aquí mismo donde tú vives, vas a encontrar mucho. Regresar a tu comunidad. Justo. En lugar de estar buscando nada más a los medios como Hollywood, por ejemplo, como para esa representación que te hace falta. Porque por más que esté chida una representación LGBTQIA más de Estados Unidos, pues no va a ser lo mismo justo que acá. Nada. Porque es un país distinto. Y ni siquiera el país, o sea, nada más de estado a estado es súper diferente todo, ¿no? Entonces... de cuál estado, de cuadra a cuadra. O sea, son realidades completamente distintas, ¿no? Lo que vive alguien aquí. Entonces, siempre creo que es bueno también buscar esos medios locales y no solo los medios masivos. Ok, bueno. Gaby, Arsene, muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación, por venir a platicarnos sobre estos temas muy importantes. Sabemos ahora que es una lucha complicada, que evidentemente no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero esperemos que esta información pueda servirle a nuestras audiencias, a nosotras, a ustedes también, en este diálogo, para intentar poner nuestro granito de arena dentro de nuestros ámbitos individuales. Regar el arbolito de enfrente, ¿no? Justo. Sí, crear justo. estas pequeñas acciones. Sí, también me gustaría agregar eso, como a veces el activismo es cansado. Es muy cansado. Muy, muy cansado. Y es importante también reconocer que descansar es activismo. Sí, ¿sabes? Descansar es activismo. Y es importante entonces también reconocer que lo que estamos haciendo es importante. Sí. Sea repostear algo en TikTok, sea, aunque me desagrade decirlo, repostear una story en Instagram. Es un primer paso para algo que podemos empezar a hacer. Sí. Desde el descanso, desde la seguridad, que creo que es muy importante reconocer que no vivimos en un país que nos permita una libertad de expresión sin temer por nuestra vida. Y reconocer que podemos y estamos haciendo muchas cosas. Hay que darle visibilidad, hay que construir, y me encantó la analogía del arbolito, pero hay que regar el arbolito de enfrente. Reguemos más arbolitos. A nuestras audiencias les recordamos que pueden seguirnos en nuestros perfiles de X, antes Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, para que puedan seguir el resto de contenido que tenemos preparado para todos ustedes. Mi nombre es Fernando, mi compañera es Sara. Hasta la próxima. Gracias.